El desembarco de los 33. Si les preguntara cuántos hombres participaron en el desembarco de los 33 orientales, no faltará quien me diga, con ese humor característico de Uruguay, 34, pues faltó el fotógrafo. Lo cierto es que no eran 33, tampoco 34. En realidad, no hay una cifra exacta. Según una investigación de Jacinto Carranza durante la década de 1940, existen 16 listas diferentes de nombres, y en total se menciona a 59 personas. No hay certeza de cuántos lanchones participaron en el cruce, pudieron ser 2, 3 o más, según las diferentes versiones. No esperen algo visual, en realidad el fotógrafo falló a la cita y no soy Blanes para pintarles cuadros. Así que preparen sus oídos, pues desvelaré muchos mitos con respecto a esta fecha patria. Sin más, arranco. La organización de la cruzada comenzó mucho antes de 1825. Ya en 1823, un grupo de orientales en Buenos Aires se reunía de forma secreta para planear el cruce y la revuelta contra los brasileños. El número 33 es una cifra simbólica para la masonería, representando ideales como la perfección, el equilibrio y la transformación. Muchos de los orientales que formaron parte de la cruzada pertenecían a la logia, por lo que se eligió ese número como algo simbólico, un emblema de unidad y propósito. En 1823, el empresario de Saladeros Pedro Trapani, asesor y amigo de Juan Antonio Lavalleja, gestionó un préstamo de 100.000 pesos fuertes para la cruzada. En el mismo año, Ana Monterroso, esposa de Lavalleja, llegó a Montevideo desde Buenos Aires con espías para organizar la revolución luego de la cruzada. Otro mito a derribar es que si no fueron 33, tampoco fueron todos orientales. Según el historiador Aníbal Barrios Pintos, hubo 4 argentinos, 4 paraguayos y 1 nacido en Mozambique. Se trataba de Joaquín Artigas, liberto que era criado del cruzado Pantaleón Artigas, sobrino del prócer. El cordobés Simón del Pino fue el único de los cruzados que estampó su firma en el acta de la Declaratoria de la Independencia. El gobierno de Buenos Aires se consideraba neutral ante el conflicto de los orientales, pero los ayudaron en la cruzada dándoles armas, dinero y un lanchón que fue entregado a Lavalleja. Luis Ceferino de la Torre confeccionó las banderas que portaron los cruzados el 19 de abril en el desembarco. La base de la misma era la bandera tricolor de la provincia oriental. El pintor suizo Jean-Philippe Goulot pintó la inscripción, Libertad o muerte, en la ropería de Luis Latorre, y una mujer de la sastrería Pérez y Villanueva de Buenos Aires bordó las letras. Pudo estar inspirada en la frase, Independencia o muerte, del Grito de Ipiranga. Latorre la donó luego al Museo Nacional, de donde la robó en 1969 el grupo anarquista OPR 33. El 19 de abril no fue la fecha planificada. Querían desembarcar en la playa de la Agraciada el 12 de ese mes, pero una tormenta retrasó a uno de los lanchones. Embarcaron en 2 grupos que salieron desde la costa en San Isidro. El primer grupo partió el 1 de abril e hizo alto en las islas del delta del Paraná a la espera del segundo grupo. Allí se sumaron los paraguayos Felipe Patiño, alias Carapé, Pedro Areguatí y los hermanos Romero. El oriental Tomás Gómez los esperaba con caballos, pero al no llegar los cruzados y ante las sospechas de los brasileños, debió huir y abandonar la caballada. El 17 de abril se encontraron los 2 grupos en la llamada Isla de la Paciencia. Ese mismo día, 3 orientales llegaron a la costa y se entrevistaron con un carbonero austríaco, Albarchán, que les dijo que los hermanos Ruiz tenían los caballos prontos. El 18 de abril, los hermanos Ruiz prendieron una fogata para avisar que el río estaba despejado. Esa era la señal para navegar. En su diario, Juan Spaikeman anotó que pasaron tan cerca de una lancha brasileña que vieron sus faroles. Los cruzados desembarcaron el 19 de abril.
No se sabe si fue de mañana o en plena noche. Las crónicas difieren de forma tan extrema. La playa de la Agraciada, donde se desembarcó, no tenía popularmente ese nombre en aquella época. Se la llamaba de la Agraciada por las faenas que en ella solían tener lugar para beneficiar las grasas y cebos de los vacunos. El 25 de agosto de 1825 se firmó en Florida la Declaratoria de la Independencia de la Provincia Oriental, y el 12 de octubre los orientales vencieron a los brasileños en Sarandí. Las listas de los cruzados no eran solo para hacer perdurar el nombre de los valientes orientales, sino que les garantizaban una pensión. La lista elaborada en 1828 por Lavalleja fue modificada por Oribe para asegurar algunos cobros. En octubre de 1831, el argentino Tiburcio Gómez reclamó que él también había sido uno de los 33. Como se creía que había muerto, no estuvo en la lista de 1830. En su lugar se había incluido a Basilio Araujo. En 1832, Lavalleja reconoció que Gómez sí había estado y cobró la pensión. No obstante, luego se le suspendió el pago porque adhirió a la revolución de Lavalleja contra el presidente Fructuoso Rivera. Y ahora se preguntarán por todos los demás, se los cuento. José Leguizamón, alias Palomo, se había unido a los 33 en el Paraná. Como murió en la batalla de Ituzaingó, en 1827, no recibió reconocimiento alguno. Muchos de los cruzados habían participado de la Revolución Oriental junto a José Artigas. La mayoría acompañó a Lavalleja en su puja contra Rivera. La mayoría, salvo excepciones, luego se hicieron blancos, con Oribe. Santiago Gadea fue una excepción pues apoyó al presidente Rivera y luchó contra Lavalleja, su antiguo jefe, durante las revoluciones del primer gobierno de aquel. Manuel Meléndez murió de tifus y su pensión como cruzado fue cobrada por su madre que la reclamó. Otro participante, Juan Acosta, quedó ciego y mendigaba de la mano de un niño por Montevideo. Se lo nombró teniente para que cobrara la pensión. Avelino Miranda fue herido en 1827 y quedó inválido, pero se hizo soldado de Rivera. Cobró su pensión. Lo asesinaron 2 hermanos, uno de ellos cuñado de una mujer a la que Miranda quiso violar. Matías Álvarez murió en una riña a finales de 1825 y su viuda nunca cobró la pensión. Por tener una causa criminal abierta a Andrés Paíqueman, hijo de un carpintero holandés y hermano de otro cruzado, Juan, se lo excluyó del premio. Lo desterraron en 1832 y fue soldado de Oribe. El cruzado Tiburcio Gómez murió en 1882 con 102 años en total indigencia. La familia ni siquiera pudo comprarle un ataúd. Gregorio Sanabria, que peleó con valor en Sarandí en 1829, también se declaró en indigencia. En 1831, Felipe Carapé era leñador sobre el río Uruguay. Lo acusaron de matar a un soldado en una pulpería. Su defensor fue Carlos Villademoros, autor de la obra de teatro en verso sobre los 33 orientales. Carapé estuvo preso 1 año y murió en 1835. Dionisio Oribe era uno de los 2 negros que participaron en la Cruzada Libertadora. Era criado de Manuel Oribe. Gestionó la pensión y cobró el premio. También acompañó a su patrón durante la Guerra Grande y murió en la Unión en 1857. La primera pintura en reflejar el desembarco no fue la de Juan Manuel Blanes, sino que fue de la autora Josefa Palacios, oriunda de Colonia y apodada como Pepita. Representó el desembarco realizando un cuadro en 1854, mientras que Blanes lo hizo en 1878. Dicho cuadro está en el Museo Histórico Nacional, en la Ciudad Vieja. Como una perla les cuento que Juan Manuel Blanes, para hacer su cuadro viajó hasta la Agraciada y llevó a Montevideo arena de la playa para hacer más realista el cuadro.
Cuando se inauguró la obra, Blanes enfrascó arena y la vendía como souvenir al público. Hasta 1855 la Plaza de los 33 se llamaba Artola, pero al año siguiente, por decreto, se la llamó Plaza de los 33 Orientales. La influencia de la masonería en el desembarco de los 33 Orientales es innegable. Más allá del simbolismo numérico, que representa ideales como la perfección y el equilibrio, la participación de varios cruzados que eran miembros de la logia le otorgó a la cruzada una dimensión de compromiso profundo con los valores de libertad, fraternidad e igualdad. Algunos historiadores sugieren que rituales masónicos podrían haber sido realizados en la etapa de planificación, sellando la unión de los participantes en un juramento secreto. Incluso las banderas y los colores utilizados en el desembarco pueden tener inspiración en la iconografía masónica, reflejando los principios de sacrificio, verdad y justicia. El número 33 ocupa un lugar central en la simbología masónica, especialmente dentro del rito escocés antiguo y aceptado, donde representa el grado más alto de la orden. Este grado no solo simboliza el pináculo del conocimiento y la iluminación, sino también un compromiso inquebrantable con los valores fundamentales de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad. En un nivel más profundo, el 33 es considerado un número maestro en numerología, vinculado a la maestría espiritual, el equilibrio y la elevación de la conciencia. Se dice que encarna el ideal de servicio desinteresado a la humanidad, un principio que resonaba profundamente con muchos de los cruzados que participaron en el histórico desembarco. La elección del número 33 por los organizadores de la cruzada no fue al azar. Representa un símbolo de perfección y trascendencia, valores que buscaban proyectar no solo en su lucha por la libertad de la provincia oriental, sino también como un mensaje de unidad y determinación frente a la opresión. Este número, inscrito en la historia y la simbología masónica, conecta el acto heroico del desembarco con un legado que va más allá de lo material, aspirando a ideales universales que siguen inspirando hasta nuestros días.